Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Últimamente hablamos mucho más de lo nuclear de lo que parece sensato. En el foco está especialmente Rusia, porque hace tiempo, de hecho desde que se embarcó en la guerra contra Ucrania, decidió que los equilibrios y mecanismos pasados, los que habían servido para evitar un holocausto nuclear, ya no le valían. El Kremlin ha redescubierto el poder político del miedo atómico, y lo ha elevado a categoría de estrategia de Estado, de estrategia de relaciones exteriores. Moscú ha pasado de persuadir por precaución a disuadir por intimidación. Es lo que marca este nuevo tiempo geopolítico que estamos viviendo. El uso de la amenaza nuclear forma ahora mismo parte del repertorio ruso y lo hace, como digo, desde el primer día de la invasión, no como un recurso desesperado, sino como parte de la arquitectura básica en lo psicológico del conflicto. Putin no busca, en principio, no parece que busque detonar un arma atómica. Lo que busca es mantener al adversario, léase en este caso Occidente, permanentemente cerca de la idea de que podría hacerlo. El mensaje constante, además reforzado con esos ejercicios, como el caso de los Grom, es que Rusia tiene no solo los medios, sino también la voluntad de utilizar, llegado el caso, esas armas nucleares. Y este giro es relevante porque tienen además unas raíces profundas que se anclan en esa lucha contra la insignificancia en la que había caído después de del derrumbe del Imperio Soviético su heredera, Rusia. Cuando las tropas rusas cruzaron el Dnieper en febrero del 22, el Kremlin activó simultáneamente el ejercicio nuclear Grom, un gesto milimétrico. Le recordaba así al mundo que aunque su economía es apenas del tamaño de la italiana, pues sigue siendo una superpotencia atómica, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cada vez que Occidente desde entonces se ha acercado a una decisión sensible, léase entregar misiles de largo alcance a Ucrania, permitir ataques claros y definidos sobre territorio ruso, Moscú responde con una exhibición. Viene un ejercicio estratégico, una declaración de Putin o un artículo de alguno de sus pensadores como Sergei Karavanov pidiendo restaurar esa disuasión por el miedo. De hecho, Karavanov, el ideólogo que hoy marca el tono de la doctrina del Kremlin en materia nuclear, lo dice sin ambajes: hay que infundir terror en los europeos. No se trata de intimidar, no se trata más que de un ejercicio de destrucción de la confianza en la racionalidad occidental. Es un discurso controvertido que mezcla toques de mesianismo con cinismo y un cálculo claro de impacto. Concibe, de hecho, el miedo como mecanismo civilizatorio. Su mensaje es tremendo. Si Rusia no puede ganar por la fuerza convencional, va a ganar por el pánico que generan cierto tipo de armas en el resto de adversarios. No es tanto una amenaza de guerra nuclear como una estrategia de erosión psicológica de sus enemigos. Y lo peor de todo es que parece que funciona, porque desde el punto de vista estratégico la disuasión rusa ha sido hasta ahora eficaz. Ningún país de la OTAN ha intervenido directamente en Ucrania. Las decisiones de armamento occidental siguen llenas de precauciones, de cautelas, y al final la línea que separa la prudencia de la parálisis o de la inacción es muy difusa, y Moscú eso lo sabe y lo está explotando. Entre tanto, a todo este cóctel hay que sumar la decisión de Trump de retomar las pruebas nucleares suspendidas desde los años 90 y que introduce a su vez un nuevo factor de desestabilización en este ámbito tan peligroso. El mensaje estadounidense, aunque pensado como un gesto de reafirmación y de fuerza, también reconoce que la lógica de la Guerra Fría, impuesta en este caso por Putin, pues vuelve. El lenguaje de la contención solo lo entienden quienes pueden destruirse mutuamente, y ahí están, sacando pecho cada uno en la medida que puede. En el caso del Kremlin, las referencias constantes de Putin al arsenal listo para la acción no parece pretender abrir una fase ofensiva, sino consolidar una narrativa que garantiza una cierta inexpugnabilidad de Rusia, que no es equivalente a lo que supone Rusia en otros órdenes, digamos, pues demográficos o económicos. El problema para el orden mundial, para el resto del planeta, es que la amenaza de uso de las armas nucleares ya ha dejado, con esta retórica, de ser algo excepcional. Rusia introduce la lógica nuclear en un conflicto convencional, algo que hasta ahora los teóricos de la estrategia en este ámbito, como Schelling, como Friedman, consideraban un umbral completamente prohibido, anatema, y sin embargo ya está sobre la mesa.
Y con esto, pues al final escuchamos a los ideólogos cada vez cargar más las cintas. Karganov dice con crudeza: tenemos que restaurar el temor a Dios en las élites occidentales. Y traducido al lenguaje del poder, Moscú cree que Occidente ha perdido el instinto de supervivencia. Se ve el Kremlin como única fuerza racional frente a un enemigo que es decadente, que es nihilista, y bajo esa lógica, al final, para el Kremlin, para quien mantiene un régimen no democrático en Rusia desde hace ya décadas, pues la amenaza nuclear se convierte en un deber moral, el acto de salvar a la humanidad del caos occidental mediante la intimidación. Pero a diferencia del siglo XX, ahora el sistema no es bipolar. Hay tres potencias claramente grandes, nucleares, con agendas propias, a las que hay que sumar además un conjunto de actores intermedios también con potencial nuclear, y por eso el cóctel que tenemos es verdaderamente peligroso. Estamos en un momento en el que el riesgo, sin embargo, no es una guerra nuclear inminente, es algo más sutil, pero que se puede enquistar. Es la normalización del lenguaje nuclear, la aceptación de que la diplomacia del siglo XXI, en la que ya saben el derecho internacional está de capa caída, el multilateralismo también, se mide en megatones, y eso es verdaderamente peligroso, porque Putin nos demuestra que una potencia en declive puede mantener influencia global si convence al resto de que está dispuesta a ir más lejos que nadie y a superar todas las líneas rojas. El problema es que una vez que cruzamos el Rubicón, ya nos lo dejó claro César, alea jacta est. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta nos centramos en la información geopolítica de la jornada, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico, no se vayan.